de un nuevo 27 de junio, fecha de la huelga general contra el golpe de Estado, se plantea en Ascamo participar de la coordinadora 27 de junio, que es una coordinadora que realiza una marcha todos los años y que este año va a ser el 27 de junio a las 18 horas desde el obelisco a la universidad, haciendo una parada en Víctor Aedo 2020. Y bueno, con ese motivo nosotros, la compañera Serrana González, va a hacer una reseña histórica del tema. Adelante, Serrana. Bueno, no sé si tanto como reseña histórica, ¿no? Simplemente intentar repasar, es decir, cómo y por qué se da ese golpe de Estado. El golpe de Estado del 27 de junio no fue una locura que le vino al entonces presidente de la República para imponerse, sino fue, como suelen ser los golpes de Estado, un largo proceso histórico que se da en medio de una tremenda crisis económica que ya estaba instalada en Uruguay desde la década de los 50. Una vez que fracasa el modelo neogallista, el país queda sin horizonte, sin proyecto de país. Se apostó a un desarrollo que significó la injerencia total y absoluta del Fondo Monetario Internacional en la política interna, con una política de restricción de gastos, de baja de déficit fiscal. Eso llevó a que la inflación fuera incontrolable, llegando a cifras que el día de hoy nos parecen absolutamente inconcebibles. Hablamos de más de un 180% de inflación anual. Obviamente que esto lleva a que el movimiento obrero organizado en la Convención Nacional de Trabajadores, en la CNT, se enfrente en forma permanente a esa inflación que implicaba una rebaja sustancial de sus ingresos. Lo mismo pasa con el tema de los estudiantes. Hoy se mencionaba que al día de hoy están movilizados, también lo estaban en aquel momento por el tema de la suba del boleto, exactamente. En medio de toda esta situación, obviamente las que ganaban eran las grandes empresas, los exportadores, los bancarios, las empresas extranjeras. Y bajo ningún concepto, ninguno de ellos estaba dispuesto a perder su cuota parte de poder. En todo este marco asume el gobierno, el general Gestido, que tiene una breve gestión desde el 1 de marzo del 66, al 6 de diciembre de 1967. Esta fecha la remarco especialmente porque ese día asume la presidencia Pacheco Areco. Algunos historiadores inclusive dicen que ahí comienza el golpe de Estado, que ahí comienza a gestarse el golpe de Estado. Porque Pacheco Areco tiene muy claro cuál es su proyecto de país. En menos de una semana, una vez que asume, decreta la congelación de los precios y los salarios. Por supuesto que lo que se congelan son los salarios. Los precios siguen aumentando de forma inconcebible. Lo que va a disminuir obviamente todo el poder financiero, ¿no? Todo el poder adquisitivo de los trabajadores. El eslogan que solía usar Pacheco y quienes lo seguían era: Pacheco pone el pecho. Y vaya, se lo cumplió. En menos de una semana decretó la disolución de una serie de partidos políticos y clausuró una cantidad de medios de prensa. Pero sin duda lo que caracterizó al gobierno de Pacheco Areco fue la implantación de la medida pronta de seguridad. Yo acá me quiero extender en qué implica, porque si no entendemos qué es una medida pronta de seguridad, difícilmente podemos entender cómo llegamos al golpe de Estado. Creo que lo mejor para entenderlo es un artículo que salió publicado en el semanario Marcha en aquel entonces, un 14 de julio de 1968, que paso a leer y que dice así: las medidas prontas de seguridad le otorgan atribuciones especiales al Poder Ejecutivo para casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interna. ¿Podrá el presidente decir que las manifestaciones estudiantiles contra el aumento del precio del boleto
configuran un caso grave e imprevisto de Comisión Interior. El sindicato de los bancarios declara que el Ejecutivo lo que está haciendo es promoviendo un clima de enfrentamiento con los sindicatos. Desde la medianoche de ayer, las calles de la ciudad están siendo intensamente patrulladas por grupos especiales de policía, entre los que se encuentran los coraceros, la Guardia Metropolitana, así como los conocidos vehículos que llamamos las chanchitas, los roperos, los guanacos, en previsión de posibles manifestaciones relámpagos organizadas por estudiantes y trabajadores. Asimismo, se informa de detenciones masivas de trabajadores y de estudiantes. La señal era absolutamente inívoca, no había ninguna duda. Todo funcionario que faltara a su trabajo en el marco de la medida pronta de seguridad era considerado un desertor. Terminaba destituido o en la cárcel. Así miles de funcionarios fueron militarizados, otros pasaron a la clandestinidad. Fue militarizado UTE, ANCAP, telecomunicaciones, la enseñanza intervenida. Las destituciones se contaban por miles. Frente a toda esta situación, lo que queremos recalcar es que la protesta de los sindicatos, de los estudiantes, del pueblo en general, no cejó, sino que al contrario, que día a día se sumaban motivos para salir a la calle. Al principio se trataba de un aumento de salarios, de la suba del boleto. Ahora era contra las medidas de seguridad, por las libertades de quienes estaban detenidos, por la restitución de quienes habían sido cesados. Se sucedían los paros, las ocupaciones, las marchas y la represión. La represión fue la constante que marca el 14 de agosto de 1968 con la muerte de Liberarse, una de las primeras de ese periodo, que abarcó en total 400 y tantas muertes, por lo menos 400 y tantas muertes. Está instalada absolutamente la represión en nuestro país. Es importante un detalle, que es el tema de que el gobierno de Pacheco hace algo muy simple. Resuelve ya no tener intermediarios. Él gobernaba para la clase dominante. Entonces los que eran los políticos de la época son reemplazados directamente por los grandes empresarios. O sea, ya no necesitaban de los políticos, directamente cuidaban sus intereses los banqueros, los grandes industriales, los grandes exportadores, que se convierten en ministros. En este marco de medidas prontas de seguridad, que sería innumerable, imposible marcar, más bien sería mucho más sencillo decir cuántos días Pacheco Areco gobernó sin utilizar las medidas prontas de seguridad, que entre paréntesis aclaremos, muchas de ellas eran votadas por el mismo Parlamento. En otros casos el Parlamento las votaba, él las volvía a imponer, es decir, era algo permanente. En este marco se producen las elecciones, se le intenta una reelección que no logra, pero sí logra que sea reelecto su delfín, Juan María Bordaberry. Juan María Bordaberry demuestra ser más duro todavía que Pacheco, ya que directamente pocos meses después de asumir, disuelve las cámaras. La disolución de las cámaras solamente puede explicarse porque ese era el único lugar donde aún se realizaban denuncias contra las represiones, contra las torturas, que estaban siendo un hecho permanente, y era una de las pocas voces que aún era pública. Entonces directamente las cámaras se suspenden. En la madrugada de ese 27 de junio, una madrugada que quienes lo vivimos la recordamos especialmente, a las 5 de la mañana empezó lo que después llegó a ser la famosa marchita militar. La respuesta de los sindicatos fue inmediata. Se ocuparon todas las fábricas, se ocuparon todos los centros de trabajo, todos los centros de estudio. Esto ya había estado resuelto hacía bastante tiempo
porque, como decíamos antes, el golpe de Estado no fue un acto sorpresivo, sino que fue parte de todo un proceso y se veía venir, y las organizaciones como la FEU y la Convención Nacional de Trabajadores previeron que ante un golpe de Estado la medida inmediata iba a ser la huelga general. Huelga general que ni siquiera la CNT, que por supuesto estaba disuelta, que tenía a la inmensa mayoría de sus dirigentes presos o en la clandestinidad, ni siquiera llegó a convocar. Huelga que directamente desde los propios trabajadores y desde los sindicatos de base comenzó. Ocupando las fábricas, ocupando los lugares de trabajo, como decíamos. Las represiones era evidente, o sea, las fábricas se ocupaban, los lugares se ocupaban, venían las Fuerzas Armadas, desocupaban, se volvía a ocupar, era un ciclo permanente. Es un poco difícil al día de hoy, sobre todo para la gente más joven, entender lo difícil que era en aquella época donde no había celulares, donde la comunicación era difícil, donde el país estaba absolutamente parado, cómo hacía lo que quedaba de la CNT, la clandestinidad, que se reunía en diferentes lugares para comunicarse entre sí. O sea, se comunicaba directamente a través de compañeros que se hacía el Montevideo a pie para saber cómo estaba la situación en cada uno de los lugares, qué compañeros habían sido detenidos, quiénes habían pasado a la clandestinidad, quiénes estaban siendo requeridos, qué apoyo podía o no darse. Digo, era una época especialmente complicada. La huelga duró 15 días. 15 días donde todo un pueblo mostró su dignidad. 15 días donde simbólicamente la llama de la refinería ANCAP estuvo apagada. Lo que se decía en forma permanente en aquel momento era: los compañeros ocuparon de vuelta, los compañeros aguantan, los compañeros quieren seguir. La dictadura, sin ninguna duda, nació sin el más mínimo apoyo popular, sin el más mínimo apoyo de ningún sector, excepto la oligarquía y los militares, por supuesto. El pueblo la resistió y fue altísimo el costo que pagó en torturados, en encarcelados, en muertos, en exiliados, en destituidos. Acá, desde un programa de SCASMU, que pertenece a la Federación Uruguaya de la Salud, no podemos de ninguna forma obviar el tema del levantamiento de esa huelga histórica. Fue sumamente discutido si se seguía o no la misma. Y decimos que no lo podemos obviar el siguiente comentario, porque salió en su momento lo que se llamó la Declaración de las 3 Fs. Las 3 Fs eran la Federación ANCAP, FUNSA y la Federación Uruguaya de la Salud, que entendían que debía continuarse la huelga. No fue esta la moción que resultó mayoritaria y la huelga se levantó. No podemos saber qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido al revés, si se hubiera estado en condiciones o no de mantener la huelga. Pero independientemente de ello, lo que rescatamos es que esos 15 días fueron la acción política más importante desarrollada en el Uruguay por el conjunto de los sectores asalariados, de los estudiantes y de vastos sectores sociales. Cuando cada 27 de junio decimos nunca más dictadura, estamos diciendo mucho más que eso. Estamos diciendo nunca más que ningún gobierno pretenda callar la voz de su pueblo. Estamos diciendo nunca más represión. Estamos diciendo nunca más
falta de libertades individuales, nunca más censura. Pasaron 44 años. Pese a eso, al día de hoy, los restos que dejó esa dictadura quedaron presentes. Tenemos miles de uruguayos fuera del país. Hablamos de los 494, 495 muertos, 192 desaparecidos, y una verdad y una justicia que aún siguen ausentes. Reiteramos, el 27 de junio se inicia una huelga general que marcó un hito en la historia, no solamente de nuestro país, sino en la historia de todo el continente latinoamericano que estaba siendo asolado por las dictaduras. Fue el único país, fuimos el único pueblo que resistimos durante 15 días a una dictadura. Por eso acá desde ASCASMU corresponde nuestro más emocionado recuerdo a todos aquellos compañeros que de una forma u otra pusieron en riesgo su vida, su integridad, por un país mejor, pero sobre todo por democracia y por libertad. Por tanto, adherimos a la convocatoria a la que hacía mención al principio Estela, y que creo que sería bueno que la repitieras. Sí, Serrana, muy bueno todo el relato, ni que hablar. Para nosotros, yo la viví de niña, y otros ni siquiera la vivieron, pero no podemos irnos sin recordar a nuestra compañera Aida Sanz, que fue detenida el 23 de diciembre y dando a luz a una niña el 27 de diciembre, la que fue retirada de inmediato sin saberse nunca más de ella, y Roberto Rivero, detenido el 13 de enero de 1979, él mismo se encontraba muerto en su celda el 20 de enero de 1984. Ambos compañeros detenidos, así como sus respectivas parejas, Eduardo Galo y María Rosa Shell. Es muy importante nosotros recordar a estos compañeros. Aida Sanz es una compañera muy recordada por todos, y que aún sabemos nada ni de Aida Sanz, ni de Rivero, ni de sus parejas. Por eso es muy importante recordar este tema, y por supuesto volver a decir que nosotros convocamos a la marcha desde que realiza la coordinadora por el 27 de junio, que va desde el Obelisco a la universidad, pasando por Ser George Calem, que está en Víctor Aedo 2020, y que convocan a esta marcha ADEMU, ADES, UTHC, UFC, AFUTU, SAG, SWAT, Plenaria Memoria y Justicia, CEIPA, AES, Reactiva Conexión y Radioactiva FM, y otros compañeros más, otras organizaciones más. Y que es muy importante que todos recordemos siempre, porque no recordar nuestro pasado, desgraciadamente, como decíamos la semana pasada, con lo que pasó en la marcha de la educación de los estudiantes, donde hubo un infiltrado de particular, y que esas son prácticas, desgraciadamente, que después llevan a estas cosas. No queremos igualarlo, pero sí siempre hay que tener presente esas cosas, tener esas inquietudes. Sobre todo teniendo en cuenta que todo pueblo que no recuerda su pasado está condenado inevitablemente a repetirlo. Entonces, lo que tenemos que rescatar justamente es la memoria, es el no olvidarnos de lo que pasó, para que justamente no vuelva a pasar. Y si los compañeros así lo entienden, creo que el tema que viene a continuación habla justamente de ese tema, de la memoria, de cómo no debemos olvidarnos. Esto fue Salud en Movimiento.